Lo dijo en la primera hora. Cecilia Velázquez está con nosotros, subcoordinadora nacional de Pachacutic. ¿Cómo le va, Cecilia? Bienvenida, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Muchas gracias por el espacio. Yupaychani, Caipacha Tacarashcamanta. Dios le pague nuevamente por el espacio. A usted por atendernos. A ver, antes de hablar de la situación interna de Pachacutic, le quiero pedir un pronunciamiento porque Pachacutic, a través de su coordinador nacional, Marlon Santi, emitió un comunicado respecto de la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué Pachacutic rechaza el habeas corpus a favor del ex segundo mandatario? Porque el movimiento Pachacutic, desde su inicio y todos los sectores sociales, hemos estado en contra de la corrupción y venga de donde venga. Y en esta ocasión ¿qué más podíamos esperar? Los acuerdos que han logrado tener desde las abstenciones por no votar por una ley que pasó por el Ministerio de la Ley, etcétera. Esos son los acuerdos y las consecuencias que ahora vienen sucediendo, y nosotros como organización política siempre tratando porque creo que ya no hay espacio, que la gente siempre está reclamando esto de la ruta del dinero robado y que hay que cortar de raíz el tema de la corrupción, pero solos creo que es bastante imposible. Tiene que haber corruptores también que hayan corruptos. En ese sentido, nosotros seguimos en la lucha, en desacuerdo total con lo que ha pasado. Siempre aquellos que desfalcan al país están unos meses, unos días y luego salen a disfrutar lo que se han llevado todo. Mientras que muchos inocentes siguen en la cárcel 4, 5, 10 años y que no han dado respuesta, como por ejemplo voy a hablar de un Manuel Quinatoa, que está detenido por un supuesto intento de violación y que ha sido demostrado y que hasta este momento no ha logrado salir de la cárcel, etcétera. En ese sentido, no creemos en la justicia. La justicia siempre es para nosotros, los de poncho, los de sombrero, simplemente para ellos. Pero para aquellos que tienen el poder político, que manejaron 14 años consecutivos en este sistema y que y que vemos que hay jueces que responden a esta línea política, pues ahora las consecuencias que las tenemos. Cecilia. Rechazamos esta actitud tanto del gobierno nacional como del bloque de UNES, que maniobraron obviamente por esto para que pueda salir uno de sus representantes, porque ese era el objetivo. Ahora vienen por el otro objetivo, seguramente, que están fuera del país, seguramente vienen por ellos. Cecilia, usted habla del origen político del juez, o sea, ¿por qué se relaciona el juez con la orientación política del ex vicepresidente Glass? ¿Hay certeza sobre eso? No sé si hay alguna evidencia, Cecilia. Yo no soy abogada, no soy juez. Lo único que sabemos y conocemos ustedes como medios de comunicación y el pueblo ecuatoriano, los antecedentes incluso de este juez que ha dado habeas corpus para el ex vicepresidente de la República. Entonces, con esos antecedentes, obviamente nos queda la gran duda, no solamente a nosotros, sino al pueblo ecuatoriano, y con 2 sentencias ejecutoriadas, etcétera, que tenga este privilegio, sí nos llama la atención. Cecilia, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Ahora sí, concentrarnos en el tema que un poco provoca esta entrevista, la situación interna del movimiento Pachacutic. En esta misma mesa de trabajo, en entrevista, hemos tenido a Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, a la misma Lourdes Tibán, también parte de esta agrupación política, y un poco en lo que han coincidido es en esta crítica respecto del accionar de Cecilia Velázquez en el movimiento y aún en la Asamblea Nacional. ¿Qué decir al respecto? No sé de quién venga la autocrítica. Lo único que quiero decir en esto y quedar muy en claro al pueblo ecuatoriano: Cecilia Velázquez ha sido orgullosamente 3 veces funcionaria legislativa, de la cual he respondido de la manera que hay que responder un funcionario público. Eso creo que no está en discusión. Y además, yo estudié, que quemé las pestañas para algo. No puedo vivir únicamente de la dirigencia.
yo vivo también de la agricultura, yo vivo de la leche que producimos en el campo, de eso vivo. Y además tengo derecho, como cualquier otro ecuatoriano, de ser funcionaria pública, porque hay algunas personas que critican y que no han desempeñado ninguna función y no sé de qué viven. Pero no me voy a detener en ese sentido. Lo único que sí les decimos que el movimiento Pachacutic tiene políticos responsables, tiene funcionarios responsables, y que por cierto no soy funcionaria en este momento, al menos de la Asamblea Nacional, para que quede claro, porque también en una de las entrevistas, de las intervenciones del señor presidente de la CONAIE, se dijo que por eso yo no podía cuestionar a la presidenta de la Asamblea Nacional. Porque era autoridad en Pachacutic y a su vez funcionaria de la Asamblea Nacional. Cosa que está bastante errado y alejado de la realidad. Siempre este dicho popular, cada ladrón juzga de acuerdo a su condición. Y lo digo esto porque uno tiene que aprender a ver la viga que está en mi ojo para fijar la paja en ojo ajeno. Y eso es lo que no están haciendo. Es fácil criticar, pero en el momento que uno tiene que mantener la dirigencia, mantener el liderazgo, no se lo hace imponiendo, no se lo hace de la manera prepotente, no se lo hace redactando ya las resoluciones antes que se desarrolle una asamblea. En este sentido, mire, el movimiento Pachacutic en estos 26 años de vida política electoral como el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas está presente, y por la complejidad que tiene de esto de la diversidad, de las estructuras organizativas, etcétera, nos han tardado en resolver algunos inconvenientes dentro de la organización política, cosa que no sucede en el resto de partidos o movimientos políticos respetables, pero que no tienen la misma estructura dentro del movimiento Pachacutic, donde hay que consultar a medio mundo para poder resolver algún inconveniente que se suscite al interior del movimiento Pachacutic, como por ejemplo el tema de los señores asambleístas. No es que Marlon Santi o Cecilia Velázquez o el Comité Ejecutivo Nacional, que está conformado por 12 personas, resuelven observar a una u otra autoridad. Es el Tribunal de Ética y Disciplina quienes gozan o quienes son desconcentrados de la coordinación nacional del movimiento Pachacutic, porque así dictamina nuestro régimen orgánico, y por ahí es que tenemos todos estos tiempos donde no se puede dar una respuesta rápida. También ha habido un cuestionamiento de que por qué, o ellos están no ellos, el señor presidente, no la CONAIE. Nosotros somos parte de la estructura de la CONAIE, pero por supuesto que sí, pero no podemos obedecer a uno o dos llamados de dos personas. En eso no vamos a caer, que tenemos que reemplazar a los alternos por los señores asambleístas que han sido denunciados desde el oficialismo, así como también de los otros asambleístas que se han autoproclamado rebeldes. Primero voy por el tema de los 5 señores asambleístas que han sido denunciados por el señor presidente de la República, pero ahora entendemos las consecuencias, ¿no? Tanta laraca simplemente para sacar al señor ex vicepresidente de la República de la cárcel de Cotopaxi. Simplemente por ello tuvieron que acusarnos, tuvieron que decir que son los asambleístas chantajistas, que son corruptos, que les han solicitado dinero, que les han solicitado puestos, y ahí están las consecuencias. Era una cortina de humo para tenernos entretenidos en esto, mientras salía el otro acuerdo de ellos, que siempre lo tuvieron al inicio de iniciar este periodo de la asamblea. Ahora usted... Eso por un lado. Sí, siga Cecilia, termine la idea, por favor. Esto por un lado. Por el otro lado, se dijo también de que, ¿por qué no se reemplaza? Simple, porque no es cuestión de coger y reemplazar en una comunidad, incluso si hay que hacer una asamblea para rellenar si es que alguna dirigencia no está funcionando. Una cosa es decir, y otra cosa es estar adentro, y además ser respetuosos con cada una de las estructuras y hacer respetar el régimen orgánico y los reglamentos internos, así como las disposiciones internas que tiene el movimiento Pachacutic. No es cuestión de que yo me encapricho con uno, cojo y lo reemplazo, eso no es así. Y los 6 señores asambleístas autodenominados rebeldes,
con justa razón o con injusta razón, diríamos, que han tomado esta decisión. También, ¿por qué no piden el reemplazo con los alternos? No se los pides. Entonces, en ese sentido, está claro por dónde va esto de exigir a unos y no exigir a otros. Sin embargo, aquí quiero dejar claro que el movimiento Pachacuti obedece a sus propios principios. No nos hemos derechizado como nos acusan. Este movimiento y esta dirigencia es representante legítima de un pueblo, de las comunidades, de las organizaciones, y que hemos sido electos legítimamente en un Congreso, y ahora estamos acercando justamente ya un proceso electoral interno nuestro que será en el mes de agosto, donde nos reemplazarán compañeras y compañeros que representen al movimiento Pachacuti y que no digan en el discurso que son del movimiento y que en la vida práctica respondan a otros intereses de otros partidos políticos. Y uno de ellos pudimos vivir justamente en el proceso de campaña electoral del 2021, donde claramente se subieron al escenario a estar en contra del movimiento Pachacuti y protagonizados por varios seguidores, y que ahora nos acusan de que somos de la derecha. Ahora que nos acusan que la solución del movimiento Pachacuti es el Congreso del movimiento. No, pero claro, de acuerdo al orgánico y de acuerdo a nuestros reglamentos, haremos el Congreso. Y el Congreso se realizará en el mes de agosto, Cecilia, donde seremos reemplazados jurídica y legalmente. Cecilia, yo le pregunto a usted, ¿por qué la misma reacción de la coordinación del movimiento respecto de los 6 asambleístas que fueron separados de la bancada no tuvieron con los 5 que están siendo ahora mismo materia de una indagación previa por presunta corrupción? Simple y llanamente porque no pueden ser juzgados doblemente. Sin embargo, los 5 señores asambleístas que han sido denunciados en este momento se encuentran en manos del Tribunal de Ética y Disciplina, porque nosotros como coordinadores no podemos tomar esa decisión. Algún rato lo hicimos y son los que cuestionan ahora, son los que dieron de baja en un consejo político, porque aprovecharon la coyuntura para confundir e informar mal a nuestras estructuras. Y por eso ahora al menos nosotros hemos tomado esta precaución de que es el Tribunal de Ética y Disciplina quien lleva este proceso. Y además están divididos en 4 bloques, no es que no se está haciendo nada. Primero, los 5 denunciados en un bloque. Segundo, después del Consejo Político, uno de los asambleístas votó a favor de que no se archive la ley tributaria. Es otro caso. Hay un tercer caso del tema de los 6 compañeros que decidieron separar del bloque, ¿no? Y no del movimiento Pachacuti. Ojo, porque aquí se dijo también que hemos expulsado. Nadie puede expulsar sin el debido proceso. Y un cuarto bloque justamente por los audios que también recorre de uno de los asambleístas. Todos ellos están en el proceso disciplinario a través del Tribunal de Ética y Disciplina. ¿Quiénes forman parte justamente de este Consejo de Disciplina a lo interno de Pachacuti? Y lo pregunto porque, bueno, si usted, como bien señala, no integra ese comité, por así llamarlo, sí hubo un respaldo rotundo desde el jefe de la bancada legislativa, en este caso Rafael Lucero, hacia estos 5 asambleístas de Pachacuti, a quienes el gobierno acusa de presunta corrupción a propósito del último proyecto de ley económica urgente. ¿En qué estado está ese proceso al interior de este Consejo de Ética y cuánto tiempo tienen para resolver? Los compañeros del Tribunal de Ética y Disciplina están integrados por el licenciado Remigio Tualombo, que es de la provincia de Bolívar, quien la preside el tribunal. El vicepresidente es el señor Leonardo Meneses, que es el representante de la provincia del Carchi, y el secretario ad hoc, que es uno de los abogados de la organización política. El estado en que se encuentre no le podría detallar. Tengo entendido que en esta semana presentarán los cargos y los descargos, como siempre en todo tribunal, porque el tribunal lo que da es sentencia, y una vez que está sentenciado, pues obviamente se da a conocer a la ciudadanía
el resultado final que han obtenido cada uno de los señores asambleístas. Obviamente nosotros, como dije, no podemos opinar ahí porque también tenemos varios observatorios que nos siguen con lupas de que nos dicen que estamos a favor de uno, a favor de otro. En absoluto, no podemos estar a favor a nadie y mucho menos si es que los compañeros y compañeras electas no están dentro de los principios del movimiento Pachacutic o han desacatado al régimen y los reglamentos respectivos, pues tenemos que atenernos a las consecuencias, no porque quiera la coordinación nacional o porque quieran también los del Tribunal Electoral, del Tribunal de Ética y Disciplina. Si no queremos ser observados, simple y llanamente, tenemos que obedecer a nuestro proyecto político, a nuestro régimen orgánico y a nuestros reglamentos internos. Cecilia, ¿Pachacutic mantiene su apoyo irrestricto a la presidenta Guadalupe Llori? A diferencia de la postura más crítica que tiene la CONAIE. A ver, el movimiento Pachacutic también es la CONAIE. Y mucho más deberían ser los compañeros dirigentes. Parecen divorciados, por eso le hago la pregunta, porque Leonidas Sisa tiene una postura totalmente distinta a Marlon Santi y Cecilia, por eso le hago la pregunta. A ver, digo que la CONAIE, especialmente los dirigentes, son Pachacutic, y habrá que revisar si son adherentes o no, que es otra cosa, pero deben ser adherentes, simpatizantes y militantes de años, y en eso también muchísimo respeto para cada uno de los compañeros y de las compañeras, porque yo, como siempre digo, uno tiene que predicar con el ejemplo. El movimiento Pachacutic, a través de su Consejo Político Nacional, del cual es parte la CONAIE, es decir, la dirigencia de la CONAIE, el presidente, básicamente, tanto del Ecuarrunar y de la CONFEñe y de la CONAICE, son parte de esto. Se resolvió hace 2 meses que debemos respetar y debemos consolidar el bloque y respetar también los espacios ganados por el movimiento Pachacutic, porque aquí no se trata de personas y nosotros no defendemos personas, defendemos nuestros procesos. Por algo se ganó las elecciones. ¿Y que por qué llegó Guadalupe Llori a ser presidenta? Pues obviamente porque es asambleísta electa. Y dentro de este conglomerado o de las 5 bancadas que existen en la Asamblea Nacional, también hay una bancada del movimiento Pachacutic que están conformados por 25 compañeros asambleístas. Y este espacio es exclusivamente de diálogo, de debate, de acuerdos, de consensos, y pues no podía quedar al margen el movimiento Pachacutic a través de sus 25 compañeros asambleístas, y por eso está al frente. ¿Y que tiene o no el respaldo? Siempre los espacios conseguidos por el movimiento Pachacutic tendrán su respaldo. Y en el momento en que tenemos que abandonar ese espacio, hay que hacerlo de la manera más eficiente y dignamente. Hay que abandonar esos puestos si es que mismo esto no corresponde. Pero si alguien exige, y perdón, aquí voy a repetir que siempre han repetido esta palabra, quieren tomar por asalto tanto a la presidencia de la Asamblea Nacional como del CAL, pues no les vamos a permitir, o las cosas no van a ser tan fáciles. Y en este sentido, yo, al menos como subcoordinación nacional, he hecho mis pronunciamientos a través de los twitters. Cuando ya no existe una posibilidad, no existe, y uno tiene que aprender a ser autocríticos, tiene que autoevaluarse y dar un pie al costado. Pero no un pie al costado fácilmente, porque hay que responder a un capricho de una bancada o de un acuerdo para dejar en la impunidad los 14 años últimos, porque antes también, pero los últimos 14 años dejar en la impunidad, con eso no van a contar. Pero un acuerdo entre quiénes, con esto cierro, Cecilia, ¿acuerdo entre quiénes? Acuerdos, obviamente, y ahora que se los ve, tanto el oficialismo como con la bancada de UNES, así como también con la bancada del Partido Social Cristiano y algunos desertores de varias bancadas que existen en la Asamblea Nacional. Y eso se ve ahora, está completamente claro. Yo creo que el accionar dice más que las palabras y que podemos expresar nosotros. El accionar del día sábado, el día de ayer,
que se concluyó con la libertad del ex vicepresidente de la República, totalmente está dicho y está pagado en los favores. ¿Por qué votaron abstención en la ley más nefasta, diría, que hace tanto daño al país? Y quisieron acusar esto, dividiendo a la bancada del movimiento Pachacuti, creando polémica dentro de la coordinación del movimiento Pachacuti, utilizando a varios dirigentes. Incluso en eso han caído varios de nuestros compañeros asambleístas y lograron entretener mientras el acuerdo entre el oficialismo, UNES y el Partido Social Cristiano salió a la luz pública el día de ayer. Correcto. Una última cosa, Cecilia. ¿Usted sigue siendo funcionaria legislativa? No soy funcionaria legislativa, me hubiera gustado seguir siendo funcionaria legislativa porque me encanta la parte política, me encanta la parte legislativa y donde he aprendido muchísimo, y esto me ha servido también de experiencia para aportar a mis compañeros, incluso para fortalecer la Escuela de Formación Social y Política que las llevo adelante dentro de mi organización, como es el Movimiento Pachacuti, de la cual también soy directora nacional. Correcto. Cecilia Velázquez, gracias por el tiempo y que tenga una buena mañana. Muy gentil. A ustedes, muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, lo propio para usted. 7:34, Cecilia Velázquez, subcoordinadora del Movimiento Pachacutic, con su visión sobre este tema y obviamente su análisis respecto de los últimos episodios de materia política. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.